Bueno, ahora vamos a pasar a una ronda de preguntas. Vamos a hacer 3 rondas. La primera va a ser las que sacamos desde internet, que era un compromiso que teníamos con la gente que las envió. En realidad llegaron alrededor de 12, 15 preguntas, pero vamos a sintetizarlas en 3. La primera, la idea es que la responda las 3 lo más sintético posible. La primera, ¿cuál serían los principales ejes de la nueva Constitución? En su gobierno, ¿cuáles serían las políticas energéticas llevadas a cabo? ¿Y cómo se haría efecto la renacionalización de los recursos naturales? A ver, sí. Bueno, nosotros estamos planteando una nueva constitución. ¿Por qué decimos que Chile requiere una nueva constitución? Lo decimos fundamentalmente porque la base fundacional de una democracia es la voluntad soberana del pueblo. Nada muy revolucionario. Eso ha ocurrido en todas partes del mundo. Nosotros somos personas que hemos nacido en el siglo, algunos en el siglo XX, otros en el siglo XXI, bueno, pero no tenemos por qué vivir de acuerdo a los paradigmas, a los criterios, a las normas, a los prejuicios de las generaciones anteriores. Y menos aún tenemos la obligación de vivir de acuerdo a los preceptos, a la filosofía, a la moral, a la religión, al concepto de poder que tiene la oligarquía que hoy día domina este país. La Constitución que hoy día nos regula la hicieron 7 personas designadas por la dictadura, inspiradas en la noble moral del señor Guzmán. Yo de repente digo, ¿cómo hemos tolerado seguir viviendo, seguir comportándonos, seguir aceptando las normas que un señor hace 30 años escribió? Además, refrendada en un plebiscito donde acarreaban a los militares de un centro de votación a otro. O sea, todo eso a nadie le suena raro, a nadie le suena inaceptable, a nadie le suena absurdo. A mí por lo menos me suena terrible, inaceptable, intolerable. Entonces, nosotros tenemos el derecho, el total derecho, natural, ético, político, religioso, de cualquier envergadura que ustedes quieran ponerle, a darnos el ordenamiento jurídico, constitucional, legal, que nos parezca adecuado a los tiempos que nos toca vivir, a quienes somos nosotros y cómo nos gustaría organizar nuestra vida. Por lo tanto, nosotros estamos planteando que la primera tarea que vamos a hacer es convocar a un plebiscito para preguntarle a los chilenos si quieren una nueva constitución sobre la base de una asamblea constituyente elegida por votación directa y democrática. Hemos planteado que en esa asamblea constituyente tienen que haber 60% delegados que no estén en Santiago, que no vivan en Santiago, que sean de regiones, que el 50% sean mujeres y que las comunidades indígenas estén debidamente representadas. Aspiramos a una constitución que reconozca, nosotros esperamos que del fruto de esa discusión y de ese debate se reconozca la dignidad de los pueblos originarios, que se reconozca que Chile es un estado de múltiples naciones, de múltiples culturas, que además sea un estado federado, donde en cada región hayan parlamentos, hayan autoridades elegidas democráticamente, donde incluso las autoridades judiciales sean elegidas por votación popular. Yo no sé por qué tenemos que aceptar que los jueces sean designados por el gobierno y por el parlamento. Nosotros también tendríamos derecho y deberíamos tener derecho a elegir a los miembros de la Corte Suprema y a los jueces de la Corte de Apelaciones. Eso es lo que a nosotros nos inspira. Que además se termine con el sistema binominal, que la representación sea directa y proporcional y que permita que incluso
minorías puedan tener acceso a la representación parlamentaria. Nos mueve también la idea del referéndum revocatorio, es decir, que una autoridad, si no cumple con sus obligaciones, que es representar la voluntad de la mayoría, tiene que ser puesta fuera del poder por votación popular. Esas son básicamente las ideas que nosotros planteamos en materia de constitución. Porque, insisto, muchas veces se nos dice, bueno, ¿qué está planteando usted en materia de descentralización? Bueno, nada podemos plantear mucho si no cambiamos la constitución. Terminamos con el sistema binominal, nada podemos plantear si no cambiamos la constitución. Muchas leyes orgánicas constitucionales, la de educación, la que crea la AFP, y muchas otras leyes tienen carácter constitucional y no se pueden modificar si no cambiamos la constitución. Pero para cambiar la constitución, una vez más insisto, tenemos que poner en funcionamiento, poner en marcha el poder constituyente, la voluntad popular hecha poder y expresada de tal manera de que las instituciones políticas de Chile no tengan alternativas sino a acceder a esa voluntad popular. En relación a los recursos naturales, bueno, nosotros creemos que el cobre, el litio, el agua, tienen que volver a ser administrados con sentido y razón pública. Hemos planteado la derogación del Código de Agua, la renacionalización del cobre, la restitución de empresas públicas que fueron fraudulentamente privatizadas, entre ellas Sokimich, que explota el litio. ¿Cuál es la idea? La idea es que estos recursos estén orientados al desarrollo del país. El cobre genera 40.000 millones de dólares más o menos anualmente. Y es grave lo que va a pasar con el cobre, porque hoy día, ustedes no sé si vamos a conectar eso con el tema de la energía. Todo este debate sobre la energía, el proyecto de Hidroaicén, las centrales termoeléctricas, el Alto Maipo, son proyectos que apuntan a incrementar el déficit energético. Pero este déficit energético obedece, entre otras cosas, a la necesidad de sustentar los 100.000 millones de dólares de inversión que quieren hacer en el cobre. Eso es grave, porque con eso van a hacer que el cobre se hunda, el precio del cobre se va a hundir, y Codelco va a llegar a aportar al Estado de Chile una mínima cantidad de recursos. Esto va a empobrecer a Chile. Esto es una cosa grave. En vez de que esas inversiones que se nos dice que generan tanto beneficio, que ¿qué haríamos nosotros los chilenos? Quedaríamos desnudos si las empresas multinacionales que están en el cobre se van. Eso es falso. Al contrario, nos van a desnudar, nos van a sacar todo y no van a dejar nada. 100.000 millones de dólares va a hundir el precio del cobre, porque a ellos no les importa. ¿Por qué no les importa? Porque la ganancia ellos la hacen procesando el cobre, la hacen con los productos que el cobre se utiliza para fabricarlo, computadores, teléfonos celulares, automóviles. Ellos hacen la ganancia de capital produciendo esos bienes donde el cobre la batería. Sabotaje. Por Jaime. Por el espíritu de Jaime. Vamos a ver esto que se ha convertido en un símbolo de esta canción. Bueno, van a hundir el precio del cobre, porque a ellos lo que les interesa es que el cobre sea barato. Van a hundir el precio del cobre. Porque a ellos lo que les interesa es que el cobre sea barato. La ganancia de capital la hacen produciendo celulares, automóviles, cañerías de cobre, hilo de cobre. ¿Y qué va a pasar con nosotros, con Chile, con los recursos que puede recaudar Chile si estas inversiones se hacen?
Entonces, la urgencia de recuperar el cobre no es menor. Si nosotros queremos financiar la educación, porque, claro, tenemos grandes aspiraciones, pero los derechos que nosotros necesitamos consagrar hay que financiarlos, porque nunca la educación ha sido gratis, nunca la salud ha sido gratis, nunca la previsión ha sido gratis. Hay que financiarlo. Siempre hemos discutido que el problema no es la gratuidad, sino la forma en cómo se financia la educación, la salud y todos los derechos. Para ello necesitamos recuperar el cobre, necesitamos recuperar el litio, necesitamos recuperar el agua, porque el agua no puede ser siendo un insumo para empresas mineras y para empresas agroindustriales, ni tampoco para empresas multinacionales como Endesa, que la utilizan en un 85% y los chilenos no tienen ninguna prerrogativa sobre esos recursos. Bueno, para nosotros es fundamental y estratégico que estos recursos vuelvan a ser administrados y utilizados con sentido y razón pública, es decir, en función de los derechos de las personas, de los derechos de los ciudadanos. Por eso que en materia de energía nosotros hemos dicho que no estamos de acuerdo con Hidroaicén ni con la política de generar centrales termoeléctricas. Para nosotros lo más importante es que apuntemos las inversiones a la eficiencia energética, reducir el gasto de energía, el desperdicio de energía, que es otro gran negocio. Porque si se administra la energía con sentido público, lo que los estados tienen que hacer es reducir el gasto de energía y no incrementarlo. Cuando hacemos negocio con la energía, lo que queremos es vender mucha energía. Así se gana plata, vendiendo alta energía. Pero el Estado se quiere ahorrar recursos, se quiere evitar hacer más centrales hidroeléctricas, se quiere evitar profundizar en los cerros, obteniendo el combustible, ya sea petróleo, gas o cualquier otro tipo fósil. Para evitar esos impactos, entonces tiene que apuntar más a la eficiencia energética. Nosotros hemos planteado eso porque el margen de eficiencia energética en Chile es por lo menos un 40%. O sea, podríamos disminuir el uso de la energía actual en 40% si el Estado se comprometiera en eficiencia energética. Y en relación a los otros métodos de energía, las otras fuentes de energía, la apuesta tiene que ser necesariamente en la sustentabilidad. La sustentabilidad va por usar energía y poner en funcionamiento energías como solar, eólica, geotérmica, aquellas que tienen mucho menos impacto y que hoy día muchos especialistas sostienen que tienen costos similares. Pero la razón fundamental, la lógica que debería operar en materia de energía es fundamentalmente la eficiencia energética, el ahorro y la inversión en energía sostenible. ¿Qué pasó con los parlantes? Bueno, también me preguntaron por lo de la marihuana, La cara que pone el aborto y lo del estado de seguro. Lo del estado de seguro es como obvio, ¿no? Así como que tiene que volver la alegría a los estadios, ¿no? Bueno, es lo que pasa en Chile, esta sociedad autoritaria, ¿no? Que ahora no le van a poder decir nada a los carabineros. Va a haber que tratarlos como señoritas. Nunca se han comportado así, no sé por qué hay que tratarlos de esa manera. Pero en fin, yo creo que eso es aberrante. Parte de la única respuesta que tiene el Estado hoy día frente al derecho es la represión. Ahí hay una demostración. Lo de los carabineros, la policía, el maltrato, los insultos a carabineros ahora van a tener penas y castigos. Bueno, yo creo que por ahí la respuesta es más o menos clara. Nosotros tenemos que avanzar a una sociedad que sea capaz de sentirse libre, que pueda ocupar los espacios, que pueda disfrutar del deporte, y no nos parece que esta ley de estadio seguro sea la respuesta al problema de la violencia. El problema de la violencia hay que verlo en las desigualdades, en la falta de oportunidades, en la segregación, en la inexistencia de empleo, de educación, en la negación de los derechos.
cuando esta sociedad vuelva a ser un país donde los derechos estén consagrados, va a disminuir la violencia, y va a disminuir la criminalidad, y va a disminuir los asaltos, los robos y todo eso. Por lo tanto, creo que el problema de la violencia se resuelve más por el lado de los derechos que por el lado de la represión. En relación a la marihuana, bueno, eso es voto seguro, así que nosotros decimos marihuana para todos. Pero ahí estamos planteando, bueno, que también ya no es ninguna novedad, ¿no? Es decir, despenalizar el consumo personal y legalizar el uso de la marihuana para efectos terapéuticos. Y la política de drogas debe estar más centrada en el tratamiento que en la persecución y en la policía, ¿no? Poner mucho más inversiones en cómo enfrentar el problema de la marginalidad, de la pobreza, de la inseguridad que viven tantos niños en Chile. Hay un dato que es aterrador. En los últimos 10 años ha aumentado la delincuencia, ha aumentado el suicidio adolescente en un 70% en los últimos 10 años. Eso nos habla de una sociedad enferma, de una sociedad reprimida, estresada. Y todo lo que hemos hablado conduce a ello. El individualismo, la falta de derechos, la separación de la competencia. Todos somos enemigos. Debemos buscar la manera de encontrar de nuevo una comunidad, restaurar la comunidad. Y para ello hay que buscar mucho más que la represión. Ahora sí. Ahora. Hay que apuntar mucho más al tratamiento, a la acoger, a resolver los problemas que están detrás de la drogadicción más que reprimirla. Bueno, en materia de aborto nosotros hemos dicho lo siguiente, nosotros y nosotras. En primer lugar, legalizar el aborto terapéutico. Yo creo que ya eso no hay ni siquiera que discutirlo, ya está bueno ya de soslayar esa política. Y también hemos planteado la despenalización del aborto. ¿Por qué lo planteamos? Lo planteamos por la siguiente razón. El Chile que nosotros hoy día vivimos, como ya lo he dicho, es un país sin derechos. Toda la responsabilidad sobre la nueva vida recae en los padres. Y dada la crisis de parejas que se viven hoy día, separaciones que entre otras cosas también tienen que ver con esta insalud mental en que vivimos, con el individualismo, la pérdida de vínculos, la violencia, ¿no? Porque nosotros vivimos en una sociedad violenta, una sociedad que te maltrata en el colegio, te maltrata en la universidad, te maltrata en el mundo laboral, en las calles. Todo acá es maltrato. La falta de respeto sobre las personas es inconmensurable. Entonces, necesariamente hoy día, toda la responsabilidad sobre la nueva vida recae sobre básicamente la madre. Y si nosotros le entregamos la responsabilidad y el Estado se desentiende, no nos olvidemos, yo quiero insistir en esto, toda nueva vida no es solo responsabilidad de los padres, es responsabilidad colectiva. Todos somos responsables de los nuevos hijos que nacen. Todos somos responsables por la nueva vida. Y en consecuencia, debemos asumir responsabilidad sobre ellos. Y si no lo asumimos, si el Estado no asume esa responsabilidad y recae exclusivamente sobre la madre, entonces nosotros también le damos el derecho a elegir sobre esa nueva vida. Y no podemos iniciar discusiones ni filosóficas, ni morales, ni religiosas, ni éticas, porque aquí el problema es bastante más concreto, ¿no? Si el Estado se desentiende, entonces también entrega la responsabilidad. Por eso hemos planteado la despenalización del aborto y la legalización del aborto terapéutico. Y respecto al matrimonio homosexual, bueno, nos parece de justicia, ¿no? No puede haber discriminación en esto. No puede un tipo de vínculos ser negados en el derecho
a que la ley regule los derechos de esas personas, porque el Estado no se puede meter en los vínculos que se establezcan, pero sí puede preocuparse de regular los derechos de las personas que están en un determinado vínculo. Y aquí lo que se trata es que el Estado proteja los derechos de todos. Todos. Así es que respecto al matrimonio homosexual, nosotros hemos planteado claramente que eso es una política que hay que empujar y que nosotros respaldamos y asumimos. Eso. Bueno, hasta gente, qué rico. Ahora que asumen votos. Bueno, ahora vamos a pasar una ronda de preguntas de los asistentes. Hay una allá y una acá. Vamos a empezar por acá, Cocla, por favor. Yo soy Gonzalo Neira, abogado de la Universidad de Chile, actualmente cesante. Bueno, pasan esas cosas. Yo conocí a Marcel, me acuerdo cuando procuraba con Ciro Colombara. Yo vi el caso de Marcel Clock contra el Fisco de Chile, que fue uno de los el primer caso que se ganó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En ese tiempo yo ya más o menos conocía los planteamientos de Marcel Clock y después, bueno, claramente por asuntos de la vida personal uno sigue otros caminos. Bueno, el punto certero, el diagnóstico yo creo que está muy claro. El asunto relacionado con cómo hacer esos cambios, esas transformaciones también es claro. Si no hay convocatoria general de este asunto no va a poder llegarse a ningún lugar. En ese sentido yo lo que pregunto es cómo hacemos esa convocatoria, porque ya en tu discurso se nota una cierta marginalización en el sentido de yo soy el único candidato que no se encuentra en un supermercado. Yo estoy en desacuerdo con eso. Roxana Miranda, Rus también tienen planteamientos que están bastante más cercanos. Tú dices que tú eres el único que puede entrar a las salas de clase, a las universidades, pero yo diría, bueno, Roxana Miranda es la única que puede entrar a poblaciones a las que nadie más puede entrar. Entonces, yo creo que dónde está el foco de esta situación y cómo es que tenemos que generar el cambio positivo es con la unidad, ¿no? La unidad de la izquierda y esta nueva izquierda que pretende estas transformaciones reales de una nueva constitución, de recursos naturales del Estado y de todo lo que hemos escuchado acá con un sinnúmero. Así que eso es, la unidad, ¿cómo lo logramos? Es lo fundamental. ¿Cosa? ¿Aló? Bueno, yo fui estudiante de acá y fui un luchador desde el 2005 en adelante, creo que te conocía, pero no me queda claro tu pasado como demócrata cristiano y como PPD, y eso coincido con todo lo que has hablado ahora, pero eso no me queda muy claro. Cuando trabajaste en el Banco Central y eras militante demócrata cristiano, esa es mi pregunta respecto a tu pasado, más que a tu futuro, porque tu futuro se ve bastante y se ha construido todo junto, pero tu pasado es que todavía tengo dudas. La tercera pregunta por acá. La pregunta, bueno, me interesa saber mucho un poco del pasado. Primero que nada, gracias por venir acá a la universidad, dando un poco el mensaje. Bueno, son 3 preguntas básicamente. La primera es... Me interesa saber básicamente cuál sería como el mecanismo por el cual podríamos renacionalizar los recursos naturales, en particular el cobre, considerando que podría ser un camino a través de la expropiación o otro a través de subir progresivamente los impuestos que tienen, porque sabemos que actualmente las empresas transnacionales no pagan ni un centavo prácticamente lo que sacan y terminan llenándose los bolsillos. Marcel. A ver, respecto al tema de la unidad, en primer lugar hacer una aclaración. Yo nunca he hablado de yo soy el único candidato. De hecho, eso salió en el The Clinic, pero eso fue una tergiversación del diario. Siempre he hablado de nuestra candidatura y he hablado de nosotros y nosotras. Sí. Hago hincapié en que este es un proyecto colectivo y no un proyecto individual. De hecho, siempre ese acento y una preocupación de nuestra parte de que eso sea así. Así es que no puedo recoger esa imputación, ¿no? Ahora, respecto a la unidad, yo no sé por qué tanta obsesión con esta unidad. La unidad de la derecha no existe, todavía. La unidad de la concertación no existe, todavía.
Entonces, ¿por qué en este lado tiene que ahora haber unidad? Bueno, pero es momento, pues esas cosas tienen dinámicas, Se está hablando, hay conversaciones, todos los lunes hay una reunión, han habido amplias conversaciones y discusiones precisamente para buscar eso. Nosotros lo tenemos claro. Pero además te voy a decir otra cosa, el tema no es solo la unidad con la izquierda. Aquí no solo está la izquierda de por medio, porque además la izquierda, déjame que te lo diga, es una mínima expresión. Todos estos partidos no representan prácticamente nada. Nosotros estamos planteando la unidad con los movimientos sociales también, los sindicatos, las organizaciones estudiantiles. Estamos invitando no solo a la izquierda o a aquellos grupos pequeños de la izquierda, estamos convocando a las organizaciones vivas de la sociedad. Y de eso se trata finalmente. Se trata de abrir una brecha sobre la cual pueda entrar algo más que la izquierda tradicional o la izquierda extraparlamentaria, sino que puedan ingresar también todos aquellos sectores, los trabajadores que hace 40 años que no están en la historia política de este país, los campesinos, los pescadores artesanales. Nosotros hemos trabajado muchos años con los pescadores artesanales, con los trabajadores de las salmoneras, con los trabajadores forestales. Tenemos una historia de 20 años de trabajo con ellos, estamos involucrándolos también en ellos. No nos sirve solo la unidad de pequeños grupos de izquierda que tienen muchas veces discursos muy radicales y a veces incompatibles con esto. De hecho, hay un grupo que está planteando la huelga electoral o el hecho de participar en las elecciones como si fuese algo legitimador del capitalismo o del actual sistema. Pero el proceso de unidad no se construye de la noche a la mañana. Y hay un esfuerzo, y hay una decisión y una voluntad de que eso sea así. Por lo tanto, a mí me parece que exigir que hoy día exista la unidad, cuando también cada grupo tiene su propia dinámica, ¿no? Cada partido. Bueno, nosotros estamos reuniéndonos todas las semanas con distintos grupos, o sea, hay un trabajo político acá, que no lo hago yo, lo hacen personas que están vinculadas a la campaña, que se reúnen con trabajadores, con sindicatos, con organizaciones sindicales, con organizaciones de pescadores artesanales, con grupos vinculados al mundo campesino, también con el Partido de Igualdad, también con otros grupos de la izquierda. O sea, hay un trabajo político que se está haciendo. Y eso, te podría decir, podrías verlo en una agenda, sí, pero ese trabajo se está haciendo. Obviamente nosotros entendemos que no es posible, porque el planteamiento nuestro es que no podemos cambiar este país si no hay una fuerza política capaz de hacerlo. No lo vamos a hacer de manera independiente. Y por eso estamos convocando a un macizo grupo de chilenos para que puedan integrarse en este proceso. Crear poder constituyente es precisamente avanzar hacia la unidad. Ahora, respecto a mi pasado demócrata cristiano, yo no sé por qué no me preguntan si fui Boy Scout también. Porque resulta que yo fui demócrata cristiano hasta los 17 años, pues. Hasta los 17 años fui demócrata cristiano. O sea, cuando estaba en el colegio. Tengo 46 años, o sea, llevo 40 años que no soy demócrata cristiano. Y si tengo que dar explicaciones porque fui demócrata cristiano, yo no sé por qué tengo que dar esas explicaciones. Finalmente las personas, no, pero es que a mí me lo plantean como si fuera un pecado. Como si fuera, es que no es un pecado. Las personas cuando actúan honestamente y se comprometen honestamente en una vocación, no es un pecado y no tienen por qué dar cuenta de eso. Ahora que yo haya sido PPD, yo no sé, cuando empezó la concertación era un conglomerado donde estaba el Partido Humanista, habían 17 partidos, Partido Radical, Socialista, el Partido Socialista de Allende estaba en la concertación. Eso se termina el año 92, porque ya el 92 sabíamos muchos de los que estábamos ahí el destino que iba y el que tenía la concertación. Y muchos nos fuimos y renunciamos, e iniciamos un camino distinto. Y eso fue hace 20 años. O sea, si a alguien le parece que eso está mal, bueno, el problema de mi trabajo en el Banco Central ya francamente pero ya tener que explicar que en tiempo de la dictadura, la única posibilidad de trabajo para un economista era trabajar en el Banco Central, en el INE, en cualquier organismo técnico, funcionario público o en un banco, una empresa privada.
Esa era la alternativa de trabajo. Yo no sé por qué uno tiene que dar explicaciones de eso cuando es funcionario público. No fui nombrado políticamente, postulé en un concurso que me lo gané por mis capacidades y por mi currículum y no por vinculaciones políticas. Y al mismo tiempo, porque además todos se preocupan por qué por qué yo trabajé en el Banco Central entre el 83 y el 86, fue la misma época que fui militante del movimiento Sebastián Acevedo contra la tortura, que era también, pertenecía a una célula de teología de la liberación y era miembro de la agrupación de economistas socialistas. Fue en la misma época. Yo tenía un compromiso político y además tenía un trabajo. Y yo no sé por qué uno tiene que explicar, mira, ¿sabes qué? Trabajé en el Banco Central. O sea, como cualquier persona en ese tiempo tenía que trabajar. No soy dueño del capital, no vivo de renta, siempre he necesitado trabajar. Y las plazas de trabajo eran las que habían. Estamos hablando del 83, de un año en donde había 20% de cesantía y las plazas de trabajo no te las regalaban y uno no optaba si trabajaba en el INE o en el Banco Central. Así me parece que es poca respetuosa esa pregunta, porque además me parece que es parte de una política de desacreditación que se está utilizando. Bueno, yo creo que algunos se hacen eco de eso. Bueno, pero mira, a mí me parece que no tengo por qué yo dar explicaciones si fui o no fui demócrata cristiano. O sea, aquí lo que importa es lo que uno ha hecho en su vida y no lo que fue o lo que no fue. Si tú me dijeras, mira, tú mataste, degollaste, fuiste partidario del régimen militar y estuviste detrás de la CIA o de la CNI, podría tener que dar explicaciones. Pero si hacía informes sobre la deuda externa latinoamericana, no me parece que sea algo así como... Y la pregunta sobre el cobre, bueno, aquí hay dos maneras de entender la cuestión del cobre. Según algunos constitucionalistas, incluso la constitución política de Pinochet dejó abierta la puerta para recuperar el cobre con un decreto supremo presidencial. Y solamente por la nacionalización de estos recursos habría que pagar el valor de la instalación. Hay una ley que no es constitucional y que es la ley minera y que establece que a los inversionistas extranjeros habría que pagarle como compensación de la nacionalización del cobre el valor presente del flujo futuro de todas las utilidades que generaría el inversionista hasta la extinción del minero. Claramente no vamos a usar esa ley para nacionalizar el cobre. Y finalmente, una nueva constitución debe necesariamente consagrar el derecho del pueblo chileno a ser soberano sobre sus recursos. O lo hacemos con esta constitución que lo permite a través del decreto que habilita al presidente de la República con un decreto supremo nacionalizar el cobre, o lo hacemos con una nueva constitución que obviamente reniegue de todas las leyes abusivas que se instalaron y se construyeron en el curso de estos últimos 40 años. Pero la voluntad de recuperar el cobre es obvia, no solamente una cuestión de dignidad nacional, sino que también es una cuestión de recursos. Lo que nosotros no podemos tolerar y aceptar, porque alguien me decía el otro día, ¿qué va a pasar si nosotros nacionalizamos el cobre? Se van a ir las inversiones. Bueno, que se vayan, ¿no? Sí, fíjense ustedes que en los últimos 40 años o 30 años habrán invertido 40.000, 50.000 millones de dólares en 40 años. Y eso es lo que se llevan todos los años. Todos los años se llevan lo que invirtieron en 30, 40 años. Por lo tanto, si se van y retiraran, ya lo han retirado, todos los años han retirado las inversiones, ya las retiraron. Nosotros no necesitamos a los capitales extranjeros en la minería del cobre en Chile, porque todos los años podríamos recuperar 40.000 millones de dólares, destinarlo a inversiones en energía solar, eólica, geotérmica, y podemos invertirlo en educación, lo podemos invertir en salud, en nuevas fuentes de actividades económicas,
Así es que me parece, digamos, que lo que Chile ganaría nacionalizando el cobre es mucho más de lo que perdería. Es decir, no perderíamos nada, absolutamente nada, si nacionalizamos el cobre. Al contrario, ganamos. Lo que hay que tener presente es que Codelco, durante toda su existencia, le ha aportado al país y al Estado mucho más de lo que todas las empresas privadas le han aportado como impuesto a la renta, pero muchísimo más. Por lo tanto, nacionalizar hoy día el cobre es ciertamente un negocio redondo para Chile y no precisamente para las multinacionales. Y para terminar, el tema de los libros. Tengo una mala noticia. Nosotros estamos dispuestos hemos planteado bajar el impuesto, el IVA a los libros, ¿ya? Simplemente como una señal, ¿no? Porque hasta yo he sido parte de aquellos que han dicho sí, bajemos el IVA a los libros, pero la mala noticia es que no va a bajar el precio de los libros porque bajemos el IVA, porque los precios tienen mucha resistencia a la baja. Un libro que vale 10.000 pesos debería bajar por lo menos a 8.000. No es un gran cambio tampoco, pero no va a bajar a 8.000, 9.500 te lo van a bajar, si bajamos el IVA. Entonces lo que vamos a hacer es pasarle todo ese impuesto al que produce los libros, se van a quedar con ese ingreso. Pero como no es mucho y como es una señal, yo creo que no es complicado, habría que bajar el IVA a los libros, yo estoy dispuesto a que eso se haga. Pero lo que es más importante es que nosotros produzcamos libros más baratos, ¿no? Y que tengamos editoriales públicas, estatales, que difundan el libro y que compren los derechos de autor y que permitan la producción de libros a mucho menor costo del que hoy día existe. De esa manera se enfrenta el caro y excesivamente costoso acceso al libro, a todo. Pero el tema del libro particularmente, que preocupa mucho, la política no es bajar el IVA, aunque hay que bajarlo por una cuestión de señal o eliminarlo, pero lo que más importa es que podamos producir libros a mucho más bajo costo del que hoy día tenemos, y esa debe ser una política también, la política cultural. Tenemos que, a partir de una puesta en marcha, un proceso constituyente, también poner en marcha una nueva cultura. El desarrollo de la cultura es fundamental. La televisión tiene que estar al servicio del desarrollo de la cultura, de la educación. Hemos planteado que exista televisión cultural, que exista televisión educativa, que los fondos del Ministerio de Educación para promover la cultura, el arte, la literatura, el cine nacional tiene que necesariamente incrementarse, tiene que ser parte importante de las reasignaciones de inversión que hace el Estado en materia de cultura. Bueno, eso es básicamente. Quiero agradecerles la presencia de ustedes, invitarlos a participar, invitarlos a ser parte de un proceso que requiere urgentemente Chile. Yo no sé si ustedes comparten el análisis crítico que nosotros hacemos de Chile, pero a mí me parece que hay relativa coincidencia en cómo entendemos el Chile que estamos viviendo y los cambios que queremos. Pero yo les insisto, la tarea no es mía. Yo lo único que puedo comprometer, lo único que puedo asegurar es que si yo soy presidente de Chile, vamos a nacionalizar el cobre, vamos a instalar un sistema de educación pública y gratuita, vamos a crear el sistema público de salud, vamos a terminar con las AFP y vamos a hacer todos estos cambios que ustedes, a los que les he planteado a ustedes. Eso, que nadie tenga duda de eso, pero la única herramienta que necesitamos para ello es la voluntad del pueblo de Chile, la convicción y el compromiso de constituirse en actores políticos relevantes para provocar estas transformaciones. Es la única posibilidad de hacerlo. De otra manera, este proyecto no durará mucho tiempo y tendremos que renunciar, porque sin el apoyo del pueblo de Chile será imposible que todas estas tareas
podamos lograrlo. Muchas gracias. Muchas gracias, Marcel. A todos los que han hecho por poner